buenos días. Bienvenidos a este webinar de 3P ESP, la comunidad de tres principios en español, una organización sin fines de lucro dedicada a compartir el mensaje de Signy Banks y los tres principios alrededor del mundo de habla hispana. El día de hoy está con nosotros desde España compartiendo la increíble señora Charo Camino, que es coach de transformación y bienestar y coautora del libro No eres tu historia. Charo ayuda a las personas a darse cuenta de que la vida es más sencilla de lo que nos han contado, para así poder vivir con más tranquilidad, paz interior y bienestar. Para eso vamos a explorar hoy cómo funciona el ser humano a nivel psicológico, para conseguir entendernos mejor y dejar de lado los reproches y las culpas. Porque cuando entendemos cómo funcionamos, los cambios se dan de forma natural, sin esfuerzo y para siempre. Charo acompaña a personas en sesiones de coaching 1-a-1 y talleres grupales. El webinar de hoy se titula ¿Tengo o no tengo? Según la RAE, entender es tener claras las cosas. Y eso es lo que Charo cree que no nos ocurre. Tener entendimiento es tener claridad, pero muchas veces no la tenemos y vemos las cosas negras, con pesimismo. Incluso podemos pensar que hemos perdido entendimiento. Pero el entendimiento nunca se pierde, porque no podemos desver lo que ya hemos visto. Aunque si no tenemos claridad, es así como lo sentimos. Así se sintió Charo durante algún tiempo, pero una experiencia en específico la hizo darse cuenta de que solo era falta de claridad. Y el día de hoy está aquí para compartir con nosotros. Bienvenida, Charo. Muchas gracias, Marina. Y muchas gracias a todos por estar aquí conmigo y los que me van a ver en diferido. Bueno, pues yo he estado pasando una mala racha en la que me sentía muy deprimida, me sentía muy mal y me sentía con mucho pensamiento, con mucho ruido, y eso me hacía pensar que había perdido entendimiento, ¿no? Yo sé que el entendimiento no se puede perder, pero porque no se puede dejar de ver lo que ya has visto, ¿no? Pero yo así me sentía, no podía evitar sentir, estoy perdiendo entendimiento, no puede ser que yo me sienta así de mal teniendo este entendimiento, ¿no? Y un día mi hija llegó a tarde a casa y no pasó nada, pero al día siguiente llegó todavía más tarde y entonces eso hizo que a mí me molestara y me sintiera molesta con ella, ¿no? Entonces cuando llegó a casa la mandé a dormir. Y dije, bueno, ya hablamos mañana, que siempre cuando me molesta algo, pues hago eso, ¿no? Te vas a dormir, mañana ya me levanto, ya se me ha pasado el malestar y podemos hablar ya, yo ya tranquila, sin discusiones, sin enojos y, bueno, sin malestares. Pero ese día resulta que no fue así, que cuando me levanté seguía molesta. Y eso me chocó mucho porque yo hacía mucho tiempo que no me duraba tanto. Yo normalmente, pues eso, si me acostaba mal, al día siguiente me levantaba y ya se me había pasado, ya empezaba a ver las cosas con claridad, ya empezaba a ver las cosas bien. Entonces eso también un poco reafirmaba el hecho de, ¿ves? Estás perdiendo entendimiento, porque esto no te pasaba desde antes de saber de los tres principios. Y ahora te pasa, fíjate, te levantas y todavía te sigue durando el malestar, ¿no? Pero me di cuenta de que al final el universo nos da lo que necesitamos. Porque cuando yo me acuesto y al día siguiente me levanto bien, no noto nada dentro de mí, porque bueno, he estado durmiendo y se ha pasado el malestar y ya está. Pero como me duró mucho ese enfado, o bueno, más que enfado fue malestar, eso hizo que yo me diera cuenta de todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí, de que tomara conciencia de ello y que me diera cuenta de que sí había un entendimiento porque no era igual que antes, ¿no? Porque me di cuenta cómo me iba montando películas y en el momento en que me daba cuenta que me estaba montando una película, conseguía pararla y decir, a ver, Charo, tranquila que te estás montando una película, sal de ahí, no te quedes ahí. Y otras veces me daba cuenta que me iba al pasado a buscar razones para sentirme así de molesta y así de malestar, ¿no? Entonces, cuando me daba cuenta, lo mismo, ¿no? Le decía, tranquila, ¿a dónde vas? Quédate aquí quieta, tú aquí quieta, no te vayas para allá. O
cuando veía que estaba molesta también lo que hice fue callarme, porque sabía que si hablaba, ese malestar iba a salir, iba a explotar y iba a hablar mal, ¿no? Entonces digo, vamos a callarnos y esperemos que se pase y entonces hablaré. Y de hecho, cuando mi hija venía y me decía, mamá, es que llevas rato sin hablarme, entonces yo decía, ¡ah, es que... y, seguida me encendía, ¿no? Pero enseguida me daba cuenta también y volvía y le decía, no me hables. Y me volvía a callar y volvía a esperar que se me pasara el enojo, ¿no? Me iba dando espacio siempre a que se me pasara el enojo. Y lo más bonito fue que me iba notando cómo me iba sintiendo en cada momento, iba tomando conciencia de cada cosa que me iba pasando y no me quedaba anclada ahí. O sea, me iba, me montaba mi película, pero luego volvía porque me daba cuenta de ello. Me iba al pasado, pero volvía. Explotaba cuando hablaba, pero decía, cállate, que fíjate si no vas a explotar. Cómo me iba dando cuenta de todo eso, ¿no? Incluso hubo un momento en que me di cuenta de, Charo, estás exagerando todo, no es para tanto. Te estás tomando las cosas personales. Para aquí, no es para tanto. Ha llegado un poco tarde, no pasa nada, tranquila. Y poco a poco fui tomando conciencia de todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí y ese malestar acabó yéndose. Después de pasar todo esto, lo que sí pude darme cuenta es que aunque me hubiera durado mucho tiempo, como me duraba antes, que también fue menos, pero mucho más tiempo del normal, del que se me duraba últimamente, sí que me di cuenta que era diferente. Porque yo antes hubiera despotricado, hubiera hablado, hubiera gritado, hubiera chillado, hubiera estado por ahí por encendida, me hubiera montado la película más larga que Ríete tú del Titanic y hubiera encontrado mil y unas razones para sentirme mal, con lo cual a medida que fuera pasando el tiempo me hubiera encontrado cada vez peor. Y aquí fue al revés. Aquí, cada vez que iba pasando el tiempo, me iba encontrando mejor porque iba siendo consciente de lo que estaba pasando dentro de mí y podía parar todo lo que nos oponía a estar en el presente, ¿no? Y procurar que no se me fuera la cabeza, que no me empezara a montar películas, que no se me fuera para un lado o para otro, sino tranquila, estate aquí, tranquila y date tiempo, en algún momento va a pasar. Entonces fue cuando me di cuenta que realmente el entendimiento no lo había perdido, simplemente es porque yo había estado pasando una mala racha y es así como yo lo sentía, pero el entendimiento no lo puedes perder, porque además yo siempre digo que el entendimiento es una manera de ver la vida. Y si tú ves la vida de una manera, no puedes dejarla, sí que la puedes dejar de ver así en momentos determinados, porque estás pasando un mal momento, una mala racha o un mal día, pero luego vuelves otra vez ahí, no puedes dejar de verlo como lo ves, ¿no? Y lo más emocionante fue darme cuenta y tomar conciencia de todo lo que estaba pasando dentro de mí en tiempo real. Además me hizo mucha gracia y ver toda esa montaña de emociones, ¿no?, que había dentro de mí, cómo iba subiendo y bajando todas mis emociones. Y fue muy curioso porque para hacer la descripción de esto, pues dije, voy a buscar en la RAE a ver qué supone entendimiento. Digo, igual no me aparece nada así, porque lo que nosotros entendemos por entendimiento no creo que lo recoja la RAE. Pero él ponía que entendimiento es tener claridad. Ay, y dije yo, claro, es que es eso. Yo cuando creía que no tenía entendimiento, lo que me estaba pasando era eso, que yo no tenía claridad, no estaba viendo las cosas con claridad. Por eso yo pensaba que lo había perdido, por eso yo estaba deprimida y por eso estaba mal. Porque en el momento en que empecé a tener claridad, todas mis dudas se fueron, porque me di cuenta que no lo había perdido, por supuesto. No se podía perder, pero además tomé conciencia de que era así. Y además esa depresión o esos malos momentos que yo estaba pasando también se fueron, porque al final era lo mismo, era falta de claridad. Entonces, para mí fue muy importante esta experiencia
precisamente por eso, porque llevaba una temporada un poquito larga creyendo de, estás perdiendo entendimiento, Charo, mira, antes te pasaba esto y ahora no, ahora estás volviendo a lo mismo de antes. Pero no, el entendimiento no se puede perder. Pues si yo lo estoy perdiendo, si yo sí, a los demás no le pasará, pero a mí sí, yo lo estoy perdiendo. Y toda esa movida que yo me tenía en mi cabeza, con esa experiencia me di cuenta de que estaba equivocada, de que solo era un pensamiento, de que solo era una idea equivocada en mí, ¿no? Porque el entendimiento nunca se pierde, por mucho que nos sintamos así, porque yo lo sentí así, pero que solo era una idea, que además estaba arraigada en mí y que cada vez todas las cosas que iban pasando, me iba fijando en aquellas cosas que me pasaban y hacían que confirmaran eso, ¿no? Si, es que ahora tengo más pensamiento que antes, ¿ves? Porque ya no tengo ese entendimiento. No, mira, es que ahora te dura más el enfado, ¿ves? Porque no tienes ese entendimiento. Todas las cosas que me iban pasando me lo iban confirmando. Y gracias a esa experiencia fue cuando me di cuenta que no, que solo era una idea y que el entendimiento nunca se pierde. Y me gustaría que hablarais vosotros y me comentarais, no sé si os ha resonado algo, si os ha pasado algo parecido a vosotras. Híjole, Charo, antes que nada, gracias. Gracias por traer esto, porque creo que es un tema muy común en todos los seres humanos. Pero gracias por traerlo con esta ligereza y con este humor y con esta naturalidad. De verdad, no sabes cómo te lo agradezco. Hay dos cosas que quisiera yo apuntar a ellas, Charo. Una es eso, ¿no? O sea, ¿cómo no podemos desver? ¿Cómo no podemos forzarnos a nosotros mismos a dejar de entender? No sucede de manera natural y no sucede de manera artificial tampoco. Y el tener la confianza en eso nos ayuda a lidiar con los momentos de confusión. Entonces es como, pues sí, es un momento de confusión, pero nada más es un momento de confusión. ¿No? Cuando pase la tormenta, pues regresaremos a tener visibilidad, ¿cierto? Y la segunda es, pues si tenemos claridad de que no tenemos claridad, pues estamos en claridad, ¿cierto? Sí. Entonces, hay una claridad allá afuera que es, hay visibilidad o no hay visibilidad, hay tormenta o no hay tormenta. Y otra cosa es tener la claridad de lo que está pasando. Ajá. Entonces, haciendo como una analogía, si yo sé que está soleado y no hay nubes, pues tengo claridad. Si sé que hay tormenta y no hay visibilidad, pues tengo claridad. Lo mismo adentro. Y ese observar la falta de visibilidad, esa claridad de la no claridad, nos proporciona un espacio en el que no estamos dentro de la tormenta, sino que estamos fuera de ella, puesto que podemos verla. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué digo que es un tema súper común? Porque la confusión es natural, es humana, va y viene, o sea, va a suceder. Quien se haya contado la historia de que este entendimiento lo va a vacunar contra eso, que vuelva a empezar. Porque no hay manera, no hay manera. Y dentro de todo esto, puesto que va a suceder, por eso te agradezco tan inmensamente la ligereza y el humor con el que lo traes, porque creo que es la única manera de afrontarlo. En el momento en el que traemos seriedad ay, no hay visibilidad, híjole, aguas, porque nos estamos metiendo en la madriguera del conejo. Muchísimas gracias, Charo, de corazón. A ti, Julia. Marina. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Charo, como dice Marina, por el tema, porque me siento muy identificada y yo creo que
la gran parte de todos nosotros en algún momento hemos pasado por esa no claridad o por ese sentir que estamos perdiendo entendimiento, ¿no? Cuando en realidad, como tú dices, nunca se pierde lo que ya entendemos. Pero hay veces, yo me pregunto, ¿no? En esos momentos en donde no vemos o en donde sentimos que estamos perdiendo entendimiento, o sea, en cuanto a mí, ¿no? En cuanto a lo que me pasa a mí, claro, yo siento como que, pero si ya entiendo esto, ya estoy en este entendimiento, porque es que vuelvo a ciertos hábitos y los siento tan reales que, que hacen que no me despegue de ese actuar. En algún momento he pensado que es porque de repente no, o sea, las cosas no han aterrizado todavía para mí, ¿no? O sea, lo tengo como en concepto, pero no lo tengo todavía como en algo vivido. Pero sí es algo que todavía me da vueltas, ¿no? Pero ahora tengo, valga la redundancia otra vez, valga la claridad, ¿no? Un poquito más de claridad en el sentido de que no es que no tenga ese entendimiento o lo esté perdiendo, sino que es esa claridad la que de repente está un poco nubosa, un poco nublada, y yo me creo todo a 100% de los pensamientos y todos los hábitos, ¿no? De esas circunstancias, ¿no? No sé si me hice entender, pero es eso, ¿no? Me doy cuenta de eso y también que de repente al elegir ciertas cosas o al elegir seguir estando con ese pensamiento, también es una manera de quedarme en eso, ¿no? Y no tener claridad. La verdad es que es un tema muy simple, pero muy enriquecedor, ¿no? Gracias. A ti, Julia. Es que a veces sí que hay cosas que no vemos porque no lo tenemos, porque solo tenemos la teoría y no lo hemos visto en la vida, pero otras cosas sí que es porque al final este entendimiento es entrar y salir, ¿no? De eso es como, ahora que estaba hablando Marina de lo del tiempo, me estaba yo imaginando que es como ver la vida normal o verla con niebla. Tú ves lo igual, lo pasa que de vez en cuando se echa una niebla que no te impide ver con claridad. Y eso es lo único que hay, ¿no? Pero tú sabes que está ahí el paisaje y tú lo ves, pero en ese momento no lo estás viendo con claridad. En el momento en que la niebla se disipa, vuelves a verlo bien otra vez, vuelves a verlo como lo has visto hasta entonces. Lo que pasa que es normal ir entrando y saliendo, ¿no? Es normal porque es nuestra humanidad y no siempre estamos con el mismo estado de ánimo, no siempre estamos igual de bien y entonces a veces nos cuesta ver las cosas y las vemos con esa niebla, ¿no? Gracias, Julia. Pepita. Hola, Charo. Hola. Van a disculpar, de repente se escuchan unos ruidos adicionales, están haciendo aquí unas construcciones por mi casa. Y sí, me parece esa parte que yo, por ejemplo, he logrado ver es cuando, digo, sí, es cuando, como tú lo explicabas hace un rato, ¿no? O sea, que tú sabes que es tu pensamiento, sabes que, o sea, cuando no tienes claridad, pero sabes que eres tú, ¿no? Que se trata de ti, de tu creación, pero cuando estás totalmente
en la historia de verdad es que siempre es como que estás mirando al otro, o sea, o a la situación. Y ahora yo digo, te estás totalmente identificada con ese pensamiento. Ahí sí, como dice Marina, es como, ahí sí no hay claridad, no hay nada, porque estás dentro de esa historia, ¿no? Y creo que para mí, en todo caso, el problema viene es que cuando tú tomas decisiones, ahí cuando estás dentro de esa historia, ¿no? Y cuando ya te viene de nuevo la claridad, ahí es cuando os dices, pucha, ya la fregué de nuevo, ¿no? O sea, la fregué de nuevo. Lo que yo me estoy dando cuenta ahora es que ese proceso realmente todo el tiempo está en uno, o sea, que la claridad viene, o sea, independientemente de que si tú tienes este entendimiento o no, porque haciendo yo justo viendo en mis historias del pasado, yo me acuerdo que yo siendo muy jovencita, o sea, jovencita digo, ahora, tenía 19 años y me habían pedido, bueno, estaba de novia, ya tenía fecha de que me iba a casar y todo eso. Y, y en algún momento me di cuenta, o sea, que esa decisión no la estaba, como que yo no estaba muy convencida de esa decisión. O sea, entonces yo recuerdo que sí estaba muy enamorada y todo eso, pero llegó un momento en el que decía, pero yo no quiero, o sea, ¿por qué lo acepté, no? Si yo no estaba tan convencida. Y tuve ese momento de claridad de decir, claro, es que yo estoy tomando la decisión porque él estaba convencido de esa decisión, de que él sí quería, y como que esa acción a mí como que me deslumbró y dije, ay, qué lindo, qué chévere que este chico ya quiera hacer esto, pero no era una decisión mía, o sea, no era realmente porque yo quería, ¿no? Y al final sí, o sea, terminé con él, terminé con la relación, bueno, con la relación, con el compromiso. Entonces, ahora, ¿por qué cuento eso? Porque yo digo, realmente ese entendimiento está siempre, esa sabiduría, no, está siempre. Creo que cuando ya estamos acá es como que uno se expande más, ¿no? Se expande más. Entonces, ahí es la riqueza, podría decir, ¿no? Y como que ya no tomas las decisiones en el momento que estás sintiendo todo porque sabes que estás en la historia, como dices, o sea, no sé, o sea, ya no, o sea, ahorita que ya ese nivel de llegar a tomar decisiones, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? De decir, listo, estoy en una historia que no sé qué es, pero no, ya sé que en este momento no voy a tomar una acción, ¿no? Por decirlo así. Sí, claro, es que la claridad la tenemos todos al final. Los tres principios están en todas las personas, lo conozcamos o no, ¿no? Pero lo importante de tener el entendimiento es saber que necesitamos tener claridad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y darte cuenta, y nos damos cuenta, o deberíamos de darnos cuenta, cuándo la tenemos y cuándo no. Y entonces, si no la tienes, pues decir, ahora no es el momento de tomarla, voy a esperar a tener claridad y tomarla, ¿no? Pero claro, la claridad la tiene cualquier persona, en cualquier momento la puede tener, no hace falta que sepa los tres principios. Gracias, Pepita. Yasmín. Hola, hola a todas, hola Char. Hola. Gracias por traer este tema, como dicen ustedes, es algo muy común, yo estoy segura que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Para mí algo que ha sido muy revelador es que ahora me puedo observar en esos altos y bajos. Tiene que ver mucho con la emoción, ¿no? Y antes, como que me daba muy duro, ¿por qué vuelves a caer aquí? ¿Por qué vuelves atrás?
ahora lo veo como muy relajada, a veces hasta me río, ok, o sea, me veo, estás aquí y está bien. Lo que es para mí como algo, como una promesa, es que siempre sales de ahí y puedes ver con claridad de nuevo. Y eso es importante, pero también el poderte observar en esos bajones y verte en esos bajones, también creo que es parte del entendimiento de que esto es parte de nuestra existencia, de nuestra forma de ser. Es parte del sistema, será. Y podernos ver con amor en todos esos espacios, para mí ha sido vital reconocerme y verme con amor, porque quizás mucho tiempo de mi vida fui muy dura conmigo, me latigaba muy fuerte. Y ahora me veo como un ser humano que va evolucionando y que tiene altos y bajos. Y eso está bien. Eso, Charo, gracias. Gracias a ti, Yasmín. Sí, la verdad es que para mí también ha sido lo más revelador de todo, ha sido el darme cuenta, como dices tú, ¿no? En el momento de cómo yo me voy sintiendo, de cómo van pasando las cosas, de cómo me voy, cómo vuelvo, cómo me voy al pasado, cómo digo, no, ahora tienes que volver aquí, ahora me monto mi película, ahora la corto. El verlo eso en tiempo real para mí ha supuesto un antes y un después. Además, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Que a medida que he ido teniendo más entendimiento me ocurre más a menudo eso, porque antes me daba cuenta cuando entraba y cuando salía, pero durante el proceso no era consciente de eso. Entonces ahora al verlo en tiempo real es muy enriquecedor y además te ayuda muchísimo a crecer. Gracias, Yasmín. Y fíjense una cosa, cómo el lenguaje nos confunde, porque hablamos de no tengo claridad, ¿no? Me pasa esto, me voy, regreso, me pierdo. Y sin embargo, cuando podemos observarnos, que es pues, este tema que está trayendo ahorita Yasmín y tú, Charo, ¿no? La posibilidad de observarnos desde otro punto de vista, pues hay niebla, hay neblina, pero no pasa nada, yo aquí estoy, ¿no? Yo no soy la neblina. Hay neblina, hay confusión, hay más claridad, hay más no sé qué. Y entonces, como bien dice Charo, el entendimiento nada más es la posibilidad de entender que, pues si hay neblina, baja la velocidad. Tan simple como eso, ¿no? O sea, si hay neblina, baja la velocidad, prende las luces, vete con más tranquilidad y con más calma, no tomes decisiones aceleradas y no pises el acelerador, así, literal. Hay neblina, pues actúa en consecuencia. No hay neblina, pues vas. Absoluta libertad. Pero va a volver a haber neblina, va a seguir habiendo neblina, van a haber tormentas, va a haber noche, va a haber madrugada, va a haber mediodía, va a haber verano, va a haber todo. La bronca es que nos metemos a nosotros en la ecuación. Me pierdo, me confundo, me angustio, vengo, voy. Y no somos nosotros, es simplemente lo que está sucediendo en nuestra mente. Nada más. Eso es todo. Y eso pues lo simplifica brutalmente. Es que no es lo mismo estar dentro de la película que estar viendo la película. Cambia muchísimo. La sufres igual, si es la película de miedo, la sufres igual, pero no la sufres con la misma intensidad, porque sabes que no corres peligro cuando estás viendo la película. Sin embargo, si estás en la película, sí, te pueden matar. Claro, ayer fui a ver
con mis hijos y con uno de mis hermanos, Oppenheimer, ¿no? Que ahorita está así como, ¡wow! Todo es Oppenheimer. Bueno, y entonces todos, por una serie de conversaciones que habíamos tenido antes, todos, sin excepción, estábamos esperando la escena de la detonación de la bomba, ¿no? Entonces, cuando empezó la escena, nos volteamos a ver todos así como, ¡wow! Y la escena de la detonación de la bomba, muy impactante visualmente, pero en absoluto silencio. Y entonces ese silencio añadía y permitía o este espacio de separación o el realmente perderte en lo visual, ¿sabes? Y entonces todos estábamos como teniendo esta experiencia, dura un chorro esta visualidad silenciosa y de repente entra el sonido a todo volumen, ¿no? ¡Pum! Y bueno, saltamos todos. Pero en ese momento se hizo una separación de lo visual, notorio, palpable. Se hizo una separación de lo visual. Y yo no sé decirte si entonces me sentí más involucrada cuando ya estaba el sonido o no, pero sí te puedo decir que fue una experiencia completamente diferente. Algo cambió, ¿no? Y entonces uno de mis hijos y yo dijimos, no, tenemos que volver a verla, aunque sea nada más por esa escena, para entender qué fue lo que pasó. Pero es esa capacidad del ser humano de perderse en su experiencia y de separarse de ella. Y ahí hay un juego infinito, delicioso, peligroso, muy peligroso, del que todos somos parte. Y en cualquier momento nos la podemos creer. Gracias, Marina. ¿Alguien más? Venga, no vale ser tímidas. Irina tiene la mano levantada. Ah, Irina. Hola, ¿cómo están? Muchas Hola. gracias. Muchas gracias. Yo creo que voy a empezar a hablar y voy a empezar a llorar. Que Tres hermanas ancianas, 94, 95. qué agradecida me siento de poder recordar que no somos lo que nuestros pensamientos a veces nos hacen sentir. Últimamente me he sentido tan ansiosa. Me he montado en una serie de películas complicadas. Tuve un tema de salud importante. Nunca en mi vida me había sentido tan mal. Y hubo momentos de esos 15 días que estuve sintiéndome bien mal. Recuerdo un día especialmente en que yo dije, no, me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir. Debo estar toda colapsada por dentro. No voy a amanecer. Mis hijas, ¿verdad? Pensaba en todo eso. O sea, yo creo que es como la película de terror más horrible en la que he estado en toda mi vida. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Es esta dualidad, o sea, estaba metida ahí, pero, o sea, al mismo tiempo yo me decía, usted tiene recursos para manejar esto, o sea, ¿por qué no se cuenta otra historia? ¿Por qué no se dice otra cosa? O sea, usted sabe, ¿verdad? Que esto es pensamiento y que todo lo que está sintiendo es producto de ese pensamiento futurista anticipado, muy complejo.
muy complejo cuando uno está experimentando mental y físicamente cosas, pero al mismo tiempo es como si una parte de uno estuviera afuera y estuviera hablando. Y creo que eso era un poco lo que conversábamos antes, de que el conocimiento no se pierde, ahí está, porque hay momentos en los que yo digo, ¿para qué tanta cosa si usted se siente así? Si usted no logra controlarse, o sea, ¿para qué tanta lectura, tanta charla y tanta cosa? O sea, si al final venís a sentirte otra vez con esta ansiedad tan complicada. Pero bueno, eso me recuerda eh, mi humanidad nada más, ¿verdad? Y sí, hay momentos en que es que no sé si es claridad o no es claridad, pero hay coyunturas en la vida. Creo que a mí en especial los temas de la salud me, me, me mueven mucho, ¿verdad? Entonces, saliendo yo de esto, mi hija menor también estaba ahí con una tos y no había podido llevarla al pediatra porque yo estaba enferma. Y fueron unos días súper complicados y bueno, finalmente cuando ya me sentí mejor la llevé y la pediatra me dijo algo así como, está como, o sea, no puedo declararla asmática en este momento, pero está como un toque, ¿verdad? Y entonces, o sea, yo hasta que sentía una cosa y he estado metida ahí, ¿verdad? Y entonces pienso en lo que me dijo la doctora, pero al mismo tiempo pienso, o sea, ¿qué es lo real en este momento? ¿Verdad? Lo real es que está con tratamiento, que todavía no le ha dado un ataque de asma para poder decir sí, ya la vamos a declarar. O sea que en el peor de los casos, si le da un ataque de asma, no sé cuántos miles de millones de personas viven con asma y hacen su vida completamente normal. Yo fui asmática y dejé de serlo, creo que cuando entré a la adolescencia, también, ¿verdad? Pero son como coyunturas, ¿verdad? Y hace días no podía como hablar de todas estas cosas, pero agradezco oír hoy esto, ¿verdad? Y recordarme que está bien si me siento así, que no tengo que engancharme en lo que estoy pensando porque tengo conciencia que es pensamiento, la tengo, ¿verdad? Y que todo lo poco o lo mucho que hemos aprendido, ahí está. Muchas gracias. A ti, Irina. Pero de todas maneras, no siempre se ven las cosas con claridad y no pasa nada. También tenemos que darnos cuenta que por mucho que sepamos, a veces meternos en nuestras películas y crearnos ahí angustia y demás por lo que estamos pensando, tampoco está mal. Es parte de nuestra humanidad y no pasa nada. Y también tenemos que darnos permiso de sentirnos así. Si así nos sentimos, pues ya está. Saber qué va a pasar, eso es lo que ayuda. Saber que en esos momentos, saber qué va a pasar, no tengo que hacer nada. Espero que esto pase y ya está. Pero no sentirnos mal por sentirnos así. Porque como ya tengo este entendimiento, no me debería de sentir así, ¿no es verdad? Porque nos va a pasar y nos pasa a todas. Muchas gracias, Irina. Irina, yo te quiero dar las gracias por compartir eso también y por tu vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo una condición con la que millones de personas viven de pronto puede parecer insuperable?
y sin embargo millones de personas viven con ello, ¿no? Yo tengo una condición de tiroides y tengo hermanos que tienen condiciones de tiroides parecidas y uno de ellos no puede con el tema, ¿no? Y entonces él dice, yo no quiero tomar pastillas. Y entonces se pasa la vida tratando de encontrar la manera de no tener que tomar pastillas. Y la verdad, la pasa muy mal. Porque a cada ratito está teniendo crisis y crisis y crisis y tiene que regresar a las pastillas y prueba otra cosa y prueba otra cosa. Yo llevo 30 años tomándome mi pastillita en la mañana y saliendo a vivir. ¿Me explico? Y las dos se valen. No es que yo lo esté haciendo muy bien y él lo está haciendo muy mal. Nada más son experiencias completamente dispares de un solo hecho. Y el saber que puede haber experiencias dispares de un solo hecho, incluso de una condición fisiológica, pues abre esperanza, ¿no? Abre por lo menos curiosidad de, ok, yo lo estoy viviendo así, ¿y cómo podría, y de qué otra manera podría vivirlo si me doy la oportunidad? ¿No? Mi papá, como 3 meses antes de morir, diagnosticaron de tiroides a mi papá. También. Y en esos 3 meses me decía, carajo, ¿cómo se cansa uno con esto, eh? Y le decía yo, ¿ya ven? Me decía, es que yo no te creía. Yo no te creía, yo decía, esta payasa todo el tiempo está quejándose de tal y de cual. Y ahora me doy cuenta de que no te quejabas, pero nada, nada, vives tu vida como si esto no existiera. A mí me está costando un trabajo brutal. Pues sí. Y entonces las dos partes, la posibilidad de vivirlo desde una experiencia completamente diferente y la posibilidad de compasión. Mientras más experiencias tenemos, mientras más se abre nuestro abanico de experiencias, más compasión podemos tener para con el otro. Y en ese sentido, pues seguro tú estás entendiendo muy bien a tu hija en este momento y tienes la compasión y al mismo tiempo te regresas a tus propios retos alrededor de ello. Y sí, una experiencia y otra experiencia y otra experiencia, pero todas esas experiencias con entendimiento o sin entendimiento es diferente. Conste que yo siento que no entiendo nada, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sí, o sea, creo que lo que más me llama la atención de todo esto es verme de la manera en que me veo, ¿verdad? Es quizás, creo que lo más, no sé, power, o sea, verme ahí, o sea, en la ansiedad, o sea, verme como estoy esperando que pase algo que no va a pasar, o sea, que no va a pasar, verme como repaso en mi cabeza tantas, o sea, una y otra cosa y lo, no sé, racional, no sé. Pero bueno, creo que, creo que quizás el simple hecho de cuestionarse y saber que no es tan cierto todo eso que nos decimos, por lo menos abre una posibilidad. O sea, todavía no estoy en el momento, no lo siento así, en el que, bueno, hace un mes pensé que no iba a volver a trabajar, digamos. Tenía un mes de no venir a la oficina y hoy estoy aquí. O sea, ha sido tantas cosas juntas, sí, ¿verdad? O sea, hace un mes decía, no, o sea, yo no voy a poder volver a caminar, no voy a poder volver a hacer ejercicios, no voy a poder volver a hacer nada en toda mi vida. Bueno, no, no era cierto, ¿verdad? No era cierto. Me preocupaba nada más era tener unos días de paciencia a que todo pasara. Y ahora es el otro tema y pasará. O sea, creo que sí va a llegar, o sea, el día en que ya Miranda no esté tosiendo, porque va a llegar ese día, no sé cuándo es, ¿verdad? Pero bueno, la sola posibilidad ya de pensarlo
lo hace distinto, aunque ahorita sienta, porque una cosa aquí, o sea, una sensación física aquí en el pecho, que es como el área de mi cuerpo que siente todo, la alegría, la ansiedad, la tristeza, o sea, todo es aquí. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias por escuchar, de verdad. Y una cosa más quisiera rescatar, Irina, si me permites. Esta parte en la que dices, ¿para qué tanto estudio y tanta charla y tanto todo si pues, te sigues sintiendo mal? O sea, de manera natural, todos los seres humanos estamos buscando una mejor experiencia de vida. Y de manera natural, nuestra sabiduría nos está guiando a ella. Y entonces, tu malestar te está avisando. Mira, la manera en la que la estás pensando y la estás experimentando no es la única que existe. Hay mejores posibilidades. Entonces, todos estamos buscando esa mejor posibilidad. Nada más hay que darnos chance de encontrarla. Podría agregar un poquito ahí, si me permiten. Justo es esa nueva posibilidad de las que estaban hablando. O sea, realmente yo estaba haciendo un repaso, lo que en la psicología se suele llamar como evasión o como negación de la experiencia. Realmente es algo que como decían, tu sistema te lleva de una manera natural a buscar una mejor experiencia. Y entonces yo recuerdo que de pequeña, cuando solía tener escuchar o ser parte de una discusión entre los padres, por decirlo así, no me gustaba escuchar los pelear, discutir, y de manera inmediata, o sea, ¿cómo? Oye, ahora yo estoy haciendo memoria en eso, ¿cómo es que yo me enganchaba con mis propias historias? O sea, decir, listo, yo voy a ponerme a jugar a crear mi tienda. Entonces, y me enganchaba tanto que en mi historia que ya dejaba de prestar atención a la discusión que tenían estos adultos. O sea, ahora lo estoy contando así y lo estoy viendo como parte natural de nuestro sistema que nos lleva. O sea, no quieres sentirte de esta manera, pues, ok, busca una nueva forma de sentir, ¿no? Y entonces, pero claro, a veces uno como que lo va clasificando y lo va indicando como algo, es que tú tienes que ver, o sea, como ahora lo estoy notando, como, ¿cómo te vas a sentirte bien delante de dos personas que están peleando, ¿no? ¿Cómo es que tú no vas a intervenir si dos personas, o sea, realmente no? Yo ahora cada vez voy viendo así, o sea, es que tu sistema te está diciendo, listo, esto no quieres sentir, no quieres, y ya después al final es un problema, yo digo, de ellos, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver acá. Y entonces yo digo, wow, qué chévere que esto, cuando tú lo dejas ahí que funcione, sí, te va a llevar a un nuevo sentir. Pero creo que ahí también interfiere estos condicionamientos, ¿no? Si tus papás están peleando, es que tú también te tienes que involucrar acá, entonces tienes que sentirte mal y te digo, ay, qué chévere que, digo, no, estos mecanismos están funcionando siempre a nuestro favor, todo el tiempo. Bueno, eso es lo que estoy notando ahorita. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, comentar, preguntar? Julia. Bueno, yo la verdad que estoy siempre muy agradecida de estos espacios y estos webinars en donde nos retroalimentamos y vemos las cosas con esa claridad, de la claridad que estamos hablando hoy, ¿no? Siempre va a haber alguna persona que, o las circunstancias de alguna persona que resuenen con lo que está viviendo la otra. Y así también en lo psicológico o en el entendimiento, ¿no? Y ahora me doy cuenta, pues, que de repente
yo no soy la única que se crea 100% su pensamiento y que se hace su historia y su película, pero así con los mejores efectos especiales y se las crea al 100%. Y también lo que me doy cuenta ahora es que creo que el kit del asunto está en no juzgarse a sí mismo cuando te estás sintiendo así, ¿no? Porque cuando yo me sentía así, ¿no? En cuanto a de repente a mi salud, porque también tengo como mucha propensión a engancharme en lo de la salud. Y decía, pues, ¿no? En algún momento también he dicho lo que dijo Irina, ¿para qué tanto entendimiento? ¿Para qué tanto leer y escuchar y todo? Si a las finales me siento como me siento y siento que no tengo salida y qué sé yo. Pero cada vez, como se dice, como en un comienzo dijiste, Charo, el universo nos da lo que necesitamos, ¿no? Y en este momento creo que el universo me está dando, casualmente, escuchar lo que necesitaba escuchar, ¿no? Que es el no enjuiciarme a mí misma cuando me siento que no estoy con claridad. Porque ahí está el problema, porque ahí es donde me desgasto, porque ahí es donde no vivo, porque ahí es donde siento que retrocedo y no es así, es solamente mi pensamiento el que me está llevando a eso, pero esa no es la realidad, porque aún en los peores momentos de mi vida, cuando he estado mal, no muriéndome, pero sí con problemas de salud, he salido adelante. Y así como dice Irina, pensaba que de repente me iba a morir porque tenía un solo riñón en ese instante, y no es así, porque tomo la vida de otra manera, porque de repente valoro más la vida, porque trato de vivirla no pensando en eso, aunque es difícil para mí también hacerlo. Pero lo que voy es eso, ¿no? Que lo que yo estoy viendo ahorita es no juzgarme porque no estoy con claridad. Y también rescato lo que dijiste, Charo, en donde dices que es muy diferente estar dentro, estar en la película que estar fuera. Porque si yo estoy en la película, quiere decir que me estoy creyendo todo, estoy a full con todo y no tengo esa claridad que la tengo cuando estoy afuera y estoy mirando las cosas hacia otro lugar. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Julia. Y lo de los juicios, es que los juicios al final no nos traen nada bueno, ¿eh? No te ayudan ni a tener más entendimiento, ni a tener una mejor experiencia, ni a nada, ni a nada. Lo único que te hace es atascarte todavía más. Y es que además es natural, que haya momentos en que tienes claridad y haya momentos en que no. Entonces no hay que juzgarse, simplemente vivirlos como cualquier otro momento, nada más. De los momentos buenos se disfruta y de los malos aprendemos. Pero todos hay que vivirlos, pero sin juicios, sobre todo sin juicios. Gracias, Julia. ¿Alguien más? Está la gente muy callada. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Charo. Como podrás ver, ha sido todo un deleite tu compartir del día de hoy y todos nos hemos identificado de maneras muy profundas y muy precisas. Estoy segura que cualquier persona que tenga la oportunidad de observar y escuchar este webinar sacará muchísimo, muchísimo de él. Gracias, Charo, de todo corazón. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana de México. Estará presentando nada más y nada menos que la señora Azul Leguizamón. Así que no se lo pierdan. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bye. Gracias.